Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Para este programa necesito que cojamos nuestra máquina del tiempo preferida, además varias veces, sobre todo porque necesitamos abarcar un periodo inmenso de años, sin duda miles de millones de años en el pasado y quizá millones y millones en el futuro. Y no necesariamente aquí en nuestro planeta Tierra. Y no necesariamente pues nosotros. Y además es que lo vamos a necesitar para responder a las tres grandes preguntas que siempre han acompañado a la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos? Em, bueno, pues creo que es momento de empezar por lo más básico. El gran enigma que siempre nos ha acompañado, nuestro origen, el comienzo del cosmos y cómo es posible que de entre los trillones y trillones de coincidencias que deben darse de entre los trillones y trillones de planetas y lunas que hay en el cosmos, pues estemos ahora mismo nosotros aquí, yo grabando este programa y vosotros viéndome. ¿Cómo es posible? Pues hace 13.700 millones de años, una serie de protones y de neutrones pues protagonizó una inmensa explosión llamada Big Bang por nuestra ciencia, que dio paso a una expansión realmente brutal sobre algo llamado la nada, que nadie sabe realmente lo que es, salvo que es fría y oscura, en donde, bueno, pues resulta que la luz se expande, no hay nada más rápido que la luz, y bueno, pues se fueron creando los cúmulos de galaxias, la materia oscura, los agujeros negros, las estrellas, sus lunas, sus planetas. El universo es increíble, es tan grande que lo que vemos cada noche no es más que el reflejo de lo que fue algún día un sol en un pasado remoto. Quizá esas estrellas ya se hayan apagado ahora mismo, pero lo cierto es que todo es tan grande que la seguimos viendo. Y bueno, pues resulta que el ser humano, aquí tan pancho, pues aparece en la Vía Láctea y realmente, si nos ponemos a pensar, pues somos una anomalía, o quizá no. Bacterias y mutaciones con una probabilidad prácticamente imposible de juntarse a nivel atómico, pues van y resulta que sí, pues empiezan a interaccionar a nivel químico y biológico y pues van evolucionando hasta que llega el homínido, nuestros ancestros, y en un punto de su desarrollo pues adquiere inteligencia. Y bueno, pues muy bien. ¿Y quién nos la dio? ¿Fue natural ese proceso? ¿O alguien intervino al igual que hacemos nosotros con los experimentos de los ratoncillos de laboratorio? Bueno, las religiones han intentado explicar todo esto pues con la figura de Dios, ¿no? Dios, cada uno lo ha expuesto con su credo, ¿no? Y bueno, pues con su manera de pensar. Y ahí está Dios, responsable también del Big Bang, que es el que crea también los protones y neutrones. Muy bien, pero ¿quién le creó a él? Otro Dios, y a ese otro Dios, ¿quién le crea a su vez? Y así podemos estar hablando y hablando y hablando en un auténtico sinsentido total. Em, ya Miguel Ángel, primera parada dentro de nuestro viaje con nuestra máquina del tiempo preferida, pues ya en la Capilla Sixtina, en el año 1511, pintó algo creado, es un fresco preciosísimo que se llama La creación de Adán, donde se puede interpretar que es Dios
que es él directamente con su dedo el que le ofrece al hombre, a Adán, pues acercarse a una magnificencia representada como prácticamente pues como un huevo de Pascua en la forma de un cerebro dentro de lo que es el entorno que rodea a Dios. Pero si nos fijamos, Adán no llega a tocarlo, es el libre albedrío. Puede acercarse a ser inteligente o no. No llega desde las rocas, representación de la tierra, a coger desde su propia naturaleza esa inteligencia. Entonces, claro, ¿quién fue? Fue Dios. ¿Y por qué tendría que elegirnos a nosotros? Vaya. Pues entonces, siguiente parada en nuestro viaje, porque tenemos que irnos al fenómeno de los círculos de las cosechas, para ver un impresionante diseño aparecido en Whitefield Hill, al lado de Stonehenge, de este conglomerado megalítico impresionante. Bueno, apareció este Círculo de las Cosechas el día 3 de marzo del año 2010, en donde se observa pues como un terreno con líneas y un círculo que las dobla formando una anomalía que se ve exactamente como una anomalía gravitatoria según la física. Estaba junto a una antena de radio y de hecho pues tenía unas características que sin duda eran especiales. Estaba alineado con los 4 puntos cardinales y la separación hacía pues algo increíble, pues la separación es que hacía el mismo efecto que las octavas de las ondas musicales, haciendo el efecto pues de una música o una señal específicamente de lo que sería pues una señal de radio. Las plantas, si uno pues empezaba a observarlo desde abajo, estaban alineadas en forma de zigzag, imposible de hacer desde lo que sería pues desde abajo, ¿no? Y se observaba perfectamente cómo sobre el terreno, pues ese dedo de Dios al que hacíamos alusión, pues como si hubiese tocado la superficie del planeta Tierra con diferentes frecuencias, pues como si fuese una respuesta a un mensaje. ¿Y qué mensaje? Pues estaba haciendo alusión al mensaje de Arecibo, que la humanidad mandó en el año 1974, en donde pues exponíamos todas las características de nuestra especie para ver si alguien podía recoger el mensaje. Alguien, quizá los causantes de nuestra evolución, y no habría sido Dios. Quizá esa inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas estaba tratando de exponer que ellos estaban detrás de nuestra evolución, de ese eslabón perdido entre el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens y ya lo que somos ahora. Y bueno, pues su manera de exponerlo era pues básicamente pues para que os hagáis una idea, pues como el famoso monolito de Stanley Kubrick de la película de 2001 Odisea en el espacio. Bueno, sin ninguna duda los círculos de las cosechas no están hechos por los seres humanos, son ovnis lumínicos que pertenecen a una inteligencia ajena a la Tierra, y de hecho pues ya los hemos pillado. Realmente, bueno, pues es que fueron filmados en Oliver Castle en el año 1996, haciendo una increíble figura de 97 metros de diámetro, en donde varias esferas realizaron aquel diseño en menos de 10 segundos. Según, bueno, aquello realmente fue increíble.
Esta inteligencia parece expresar en este sentido, pues ese sentido de la creación y esa respuesta, pero además exponiendo un hecho que es realmente increíble: las anomalías gravitatorias que tantos quebraderos de cabeza pues crean, por ejemplo, a la hora de buscar un posible planeta X más allá de Plutón en nuestro propio sistema solar. Y bueno, pues que realmente tantos cálculos están pues provocando en la comunidad científica desde hace tantos años, porque hay algo ahí que no cuadra. Más allá del sistema solar debería de haber un planeta, porque hay una anomalía gravitatoria que es exactamente la misma representación que aparece en ese círculo de las cosechas. Estas anomalías gravitatorias exponen al universo, pues para que os hagáis una idea, pues como un gran mantel cuadriculado, en donde las estrellas y los planetas pues modifican o distorsionan el espacio y el tiempo, y es increíble que aparezca justo en esa fecha en la que, bueno, que apareciese justo en esa fecha en la que el Sol, 2 días antes, justo, pues había tenido una anomalía gravitatoria interna que llegó como tormenta solar a la Tierra, y que tenía encima, y para colmo, pues forma de mano con el dedo extendido, justo como en la pintura de Miguel Ángel, e incluso con la parte más luminosa como parte de ese dedo de Dios que creó al ser humano, y que realmente pues estarían demostrando, pues poco menos que como metáfora, que habrían sido ellos los que habrían estado detrás. Como decía Stanley Kubrick en 2001 Odisea en el espacio con su monolito. Ángeles ayer, extraterrestres contactando con símbolos en los campos de trigo hoy, extraterrestres que monitorizan al Sol porque están tanto en la superficie como en el espacio más cercano, pues observando todo lo que son las manchas solares, y nos lo muestran de la forma más elegante y perfecta que pueda existir. Bueno, más allá de esta impecable presentación y de lo divino que resulta este dedo de Dios en la Tierra, marcando una anomalía gravitatoria, pues el resultado a nivel existencial es sorprendente, y lo digo porque se nos estaría enseñando, claro, tanto la forma con la que ellos viajan por el universo, idéntica a lo que nosotros concebimos y hemos descubierto con nuestras ecuaciones físicas, como pues la celebración de habernos encontrado ya por fin mandando mensajes al cosmos, viendo que, vaya, pues que mandamos el mensaje de Arecibo y era el momento de empezar pues por fin un contacto, ¿no? Fue en 1974, precisamente, el mensaje de Arecibo, y fue a partir de ese año cuando empezó el fenómeno de los círculos de las cosechas a aparecer sin parar, como un aprendizaje poco a poco en el lenguaje universal, las matemáticas. Pero claro, como decía, existencialismo, ¿qué significaba? El mensaje de Arecibo tenía que haber vuelto dentro de 50.000 años. Se mandó al cúmulo M13 de la constelación de Hércules, el lugar en donde más concentración de estrellas hemos podido localizar, y por tanto pues más probabilidades pues hay de que se haya podido desarrollar la vida y civilizaciones inteligentes con el paso del tiempo, pues como nos ha pasado aquí, ¿no? Aunque muy inteligentes, viendo nuestros actos, pues realmente no lo parezcamos, ¿no? Pero no, es que resulta que se respondió inmediatamente, y de hecho, en 2001, en el año 2001, ya hubo una respuesta con las características
del cajetín del mensaje de Arecibo, pero con lo que serían pues modificaciones que estaban exponiendo pues realmente cómo sería pues una especie de seres macrocéfalos de 1,26 metros, además los llamados grises en ufología de toda la vida, ¿no? Los cuales en este caso pues no parecen protagonizar lo que sería pues un contacto negativo. Puede haber más de una serie de grises, ya que los de las abducciones, no olvidemos que sí que son agresivos. Entonces tenemos como dos variantes. Bastante interesante esto. Y ojo, porque es que al lado del cajetín de respuesta también apareció una figura a la cual había que aplicarle un filtro gaussiano gracias a inteligencia artificial para verla bien de nuestros ancestros, indicando que sí podrían estar detrás de nuestra creación, o al menos habernos localizado cuando otras pues ya hubieran tocado nuestro ADN, un ADN que por cierto no ha dejado de aparecer en el fenómeno sin parar y sin parar y sin parar, tanto asociándolo con ciclos lunares, es decir, estarían pues observando perfectamente cómo son los ciclos de la luna y la influencia en nuestra Tierra y gracias a ella pues lo que es el tema de las mareas para que haya vida efectivamente, o incluso bueno pues modelos circulares en donde un círculo de las cosechas aparece con el centro sin tocar, un ADN que no ha dejado de aparecer sin parar, con realmente con una perfección en sus diseños absolutamente impresionante. Pero como decía, el fenómeno de las figuras, de los círculos de las cosechas, pues no parece ser agresivo. No hay maldad. En los crop circles no ocurre lo que ocurre con los espantos de las abducciones. De hecho, esa tormenta solar que apareció era una manera de advertirnos de que tenemos que controlar más al Sol con los satélites SOHO de la NASA. Es un mensaje tecnológico pacífico. Pero claro, volvemos al existencialismo. ¿De dónde saldrían ellos? Sin duda, no se puede saber, por supuesto. Pero sí se puede saber que estaban más cerca de lo que pudiésemos pensar. Por eso el mensaje no tardó en regresar 50.000 años. Al año siguiente ya comenzaron a aparecer los primeros círculos de las cosechas como respuesta, como lo que sería un contacto pacífico. ¿Fue casualidad? Por tanto, nos crearon ellos varias vertientes. Aquí tenemos también la teología, Dios, las religiones. El hombre, desde luego, tiene que agarrarse a algo porque no sabe qué es lo que ha pasado, lo que ha pasado con el universo, de dónde salió. Y bueno, pues desde luego esa conexión con el cosmos, pues sí que podemos decir que pues fue interceptada por estos seres o varios otros seres de otras especies y hubo una acción-reacción inmediata. Es el hombre el que tiene que entender ese dedo de Dios que son los seres capaces de entender el cosmos y emitir señales electromagnéticas para, igual que ocurre en este crop circle, en este círculo de las cosechas, doblar el espacio-tiempo y viajar en el espacio de forma cómoda con una tecnología imposible de entender por nosotros. Nosotros no podemos hacerlo, pero ellos sí lo habrían hecho. Serían culturas milenarias. Más allá de todo eso, podrían tener millones y millones de años de evolución. Pero claro, aquí entra algo que me parece absolutamente increíble. Nuestra inteligencia
artificial. Las simulaciones de Monte Carlo, lo que podríamos denominar, junto con los ordenadores cuánticos de China, pues la mayor inteligencia artificial que haya podido crear el ser humano a día de hoy, y que se aplican, por ejemplo, al mundo de las finanzas o de la probabilidad de que existan catástrofes naturales en el mundo. Muy bien, ¿no? Bueno, pues según estas simulaciones de Monte Carlo, las probabilidades de hacer un contacto durante décadas de monitoreo pues son bajas para la mayoría de los modelos que ellos han estado viendo, excepto para aquellos de una galaxia muy, pero que muy poblada con civilizaciones antiguas, que sea pues un lugar en donde haya muchísimas civilizaciones que se hayan conseguido sobrevivir a sí mismas y que de hecho pues no hayan entrado en plan Star Wars pues en guerra entre ellas. Esta o estas civilizaciones que hacen los crop circles no solo se han sobrevivido a sí mismas si su naturaleza pues es violenta como la nuestra, sino que encima han conseguido, gracias a crear increíbles, a su vez, inteligencias artificiales extraterrestres, la tecnología como para crear anomalías gravitatorias como las que observamos que ocurren dentro del universo con los planetas y como lo que estamos observando en este círculo de las cosechas. Ellos lo harían con sus ovnis. Y desde hace además miles, quizá millones y millones de años. Quizá creen vida, lleguen a crearla, como pasó con nosotros, y de ahí ese eslabón perdido, porque hemos cogido todo lo que sería la evolución de todas las especies menos la nuestra. Quizá ese dedo de Dios sea ese eslabón perdido que está estampado como si fuese una huella si nos fijamos en el terreno, una huella humana, como si estuviésemos pues realmente pues haciendo una huella dactilar de una identificación. Exactamente lo mismo. Y además utilizando una melodía de como una música, usando además el terreno que estaba al lado de una antena de radio, tal y como lo hicimos nosotros, utilizando pues esas metáforas, todo a nivel matemático, si nos damos cuenta además, pero tratando de adaptarse a nuestra inteligencia, que debe de ser pues poco menos que la de una bacteria, si nos ponemos en comparación al respecto de su criterio, ¿no? Pero es increíble porque para que entendamos el mensaje, pues se adaptan a nuestro intelecto a través de las matemáticas, su idioma, el que utilizan con otros seres, con otras especies, el idioma con el que hablarían con otras civilizaciones más o menos avanzadas, el idioma con el que se están comunicando con nosotros de forma abierta y sin censura, bueno, y todo esto teniendo en cuenta que sería el idioma que, que habrían determinado como el mejor, visto pues la cantidad de tipos de ovnis que han sido vistos, fotografiados, filmados y reportados durante toda la historia. Es evidente que es más que posible que más de una especie nos haya localizado, y estos seres que estén detrás de los círculos de las cosechas pues solamente sea una de ellas. Bien, las simulaciones de Monte Carlo, os sigo contando, demostraron que no solo el contacto con extraterrestres puede existir perfectamente, sino que aumenta con el tiempo. Cuanto más sabias son, más necesidad tendrán de saber qué había antes del Big Bang, con esos
protones y neutrones, con esa sopa que llaman los científicos, que me hace bastante gracia, pero que es una buena manera de exponerlo, ¿no? En un principio, y que fue creada por un dios que es imposible, porque a ver quién le ha creado a él, ¿no? Y que, bueno, pues que estarían con una necesidad de saber quién es Dios, ¿no? Y esa necesidad, ese ímpetu de conocimiento científico, pues les haría viajar para saber más, pues más allá de lo que podamos concebir que es incluso el universo. Querrán saber si hay más universos y quién es Dios, sin ninguna duda. ¿Nosotros lo hacemos? Es más que posible que las abducciones sean incluso también por cuestiones médicas, ya que podrían estar deteriorados, enfermos a nivel médico de tanto tiempo que llevarían existiendo esas civilizaciones. Esas razas pues serían más activas y nos habrían podido descubrir incluso antes de que existiese un átomo con otro creando vida aquí. Cuando un gran planeta chocó con la Tierra hace eones y eones, muchísimo tiempo, pero es que resulta que aquí pues estábamos Mercurio, Venus, la Tierra, y resulta que vino otro superplaneta, nos dio un golpetazo y bueno, pues tras ese golpe pues se creó la Luna. Incluso podrían haber estado observando todo aquello y haber estado acompañando todo lo que es la vida de este sistema Tierra, Luna, desde el principio de los tiempos. Lógico, está a la distancia perfecta como para que se cree vida. Y tras ese golpe se creó lo que sería pues una inclinación del eje terrestre perfecto para que hubiese estaciones y hubiese una estabilización del clima. Era perfecto. Nos podrían haber localizado perfectamente. Y es fascinante porque, ya os digo, nos pueden haber visto desde hace millones y millones de años, igual que nosotros vemos la sombra de la luz de otras estrellas de hace millones de años o ya apagadas que os comentaba al principio, ¿no? Su ansia por saber quién es Dios les haría viajar en pos de saber y saber y saber, e incluso de crear híbridos, algo que hemos visto en las abducciones, y tocar especies como en el cuadro de Miguel Ángel, ¿no? Ahí sería su manera de intentar encontrar una solución a las tres grandes preguntas que nosotros, pero también ellos, todas las civilizaciones tienen, y que decíamos muy bien al principio, pues quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, hacia dónde va este universo. ¿Hay más universos? ¿Y qué harían ellos al descubrirlo? ¿Y qué concepto tienen de Dios? Las simulaciones de inteligencia artificial de Monte Carlo pues demostraron que la máxima probabilidad de hacer un contacto ocurre cuando una civilización descubre la tecnología de comunicación requerida. Esto, pues es evidente que es un mensaje que lo han expuesto, pues, claro, con ese dedo de Dios que estaba justo en la antena de radio. No era casualidad que lo hubiesen puesto ahí. Era un mensaje conjunto. Esa tecnología de comunicación. De ahí que lo pusieran al lado de la antena, ¿no? Y bueno, no era la primera vez, porque es que resulta que aunque el ejército británico se afane, además con un gran éxito, en encubrir todo lo que os estoy contando, ¿no? Pues en estas nuestras líneas de Nazca modernas, pues resulta que hubo una secuencia de comunicación que fue absolutamente brutal. Ya os lo he contado con la respuesta de Arecibo, ¿no? Que duró desde 1999 hasta 2001. En el año 2000 se expuso un fractal matemático preciosísimo que estaba exponiendo su antena,
Y bueno, ya finalmente hubo en el año 2002, al año siguiente, pero no en el mismo sitio de Chilbolton, donde habían aparecido los fractales del año 99, el cajetín, bueno, sí, la antena de 2000 y el cajetín de 2001 con nuestra imagen de nuestros antepasados, pues resulta que en el año 2002 es que apareció, pero en otro sitio, sí en una antena, pero en otro sitio, podían ser seres diferentes, o al menos quisieron diferenciarse, pues un enigmático mensaje, un cajetín cuyas medidas, multiplicadas el ancho por el largo, pues daban el número 1947, justo el año en el que se produjo el accidente de Roswell, pues resulta que apareció un círculo de las cosechas que fue absolutamente impresionante, con un ser con una apariencia gris, que tenía pupilas, que estaba portando pues como una especie de disco, había tres planos, como tres puntos detrás, que estaban representando pues lo que sería pues la constelación de Orión, el ser en el segundo plano, que estaba todo pues como para que eh, se pudiese representar con un filtro informático, pues como las televisiones antiguas de los años 80, pues igual. Y otro que se veía perfectamente, que eran cuadros en espiral blancos y negros. Muy bien, el cuadro blanco y el cuadro negro representaba unos y ceros. Y resulta que al pasarlo al lenguaje binario, el nuestro, adaptándose una vez más a nuestra cultura, decía un mensaje que era brutal. ¿Quién lo diría? ¿Qué tipo de ser lo diría? ¿Serían grises buenos, grises malos? El mensaje era: cuidado con los portadores de sus falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean, hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose. Y luego 8 por 08, que ha sido identificado pues como el sonido pues básicamente de una campanilla, para que nos hagamos una idea, ¿no? Bueno, tenía letras en mayúsculas y en minúsculas y estaba expuesto, igual que vemos aquí en el crop circle del dedo de Dios, pues para que lo viésemos con un filtro gaussiano de 125 píxeles. El disco era en binario, como decía, y claro, vino una pregunta. ¿Lo traducimos con 8 bits, como decía, ¿no? O con 9 bits por el tema de las mayúsculas. ¿Por qué algunas palabras tienen alguna letra en mayúscula y otras no? Qué raro. Sin ninguna duda, tenía algún tipo de, pues evidentemente, de razón, ¿no? Y bueno, pues se pudo hacer una imagen especular del mismo y de hecho incluso una recreación con anaglifos de la figura del ser, mmm, que estaba pues con esos tres puntos de esas tres estrellas de la constelación de Orión, hacia la que apuntan tanto Stonehenge como las pirámides de Egipto. Dioses ayer, extraterrestres hoy, en nuestro gran viaje milenario de millones y millones de años, ¿no? Pero vaya, parece que ese disco era una auténtica advertencia de unos contra otros. Interesantísimo. O al menos de lo que sería unos que tuviésemos pues mucho cuidadito con otros, los que abducen. Y es que si la tecnología de esos seres les ha hecho llegar hasta aquí, pueden haberlo hecho desde diferentes lugares y planetas en su antigua expansión. Nosotros lo hacemos con conquistas de diferentes lugares, y la propia teoría de la panspermia así lo está confirmando.
Y a cada cual, claro, cada cual de esos tipos de seres, viniendo de una, podríamos decir, una base, unos grises de raíz que luego pudieran haberse ido expandiendo, ¿no? Pues claro, cada uno de ellos con su propia política y, claro, su manera de tratar al ser humano si necesitasen algún tipo de ayuda o medicina por su parte. En este caso, el dedo de Dios apuntaba a que sí que se nos pudo crear. Eso es así. Y en este caso, pues el ser estaba apuntando a un aviso contra otros seres o contra las autoridades que directamente están censurando de forma absoluta todo lo que está ocurriendo con los círculos de las cosechas y todo lo que os estoy contando en este programa. Y no es la primera vez que aparecen lo que serían pues menciones a la simbología Illuminati con estrellas de incluso 7 puntas. Interesantísimo, sin duda. Eh, Quizá en nuestro viaje, pues ellos, en su máquina del tiempo, sí hayan podido, pueden haberlo hecho desde diferentes lugares, pues llegar hasta aquí, en su antigua expansión, muy bien, y a cada cual con su manera de tratarnos, ¿no? Quizá en su máquina del tiempo pues sí hayan podido llegar al fondo del universo, al final, y se hayan quedado completamente perturbados. Es posible que hayan visto más, es posible que les haya dejado completamente pues eh, despistados lo que es el concepto de la nada. Nos expandimos hacia la nada. ¿Y qué es la nada? Y aún así, es posible que se hayan quedado sin respuestas una vez más, pues aún viajando y dominando los viajes al futuro. Nadie sabe cómo se habrían creado ni este universo ni otros, ni nosotros con nuestras religiones, ni ellos con sus diferentes maneras de pensar. Nadie sabe quién habría creado los cosmos repartidos, pero sí es posible que ellos hayan podido, como están exponiendo en sus diseños, pues dominar las anomalías gravitatorias tanto como para exponerlo en un círculo de las cosechas para demostrarnos un contacto al respecto de que efectivamente ellos ya están aquí, estuvieron aquí y pudieron crearnos perfectamente. Nadie sabe ni sabría aún así quién es Dios, ni siquiera si todo fuese una simulación y todos los multiversos fuesen recreaciones o creaciones hechas con una tecnología inimaginable por otra civilización. Esa otra civilización tampoco sabría quién es Dios. No lo sabrían. Y es que el concepto de esa pregunta del dedo de Dios extraterrestre también lo habrían tenido ellos y les habría pasado exactamente igual que a nuestros ovnis que hacen nuestros círculos de las cosechas. Y además no solo eso, porque ese problema creo que jamás nadie lo va a poder llegar a solucionar. Ese tema de quién es Dios, ni ellos con su super tecnología, ni nosotros con creencias que además, pues en vez de ser utilizadas para hacer el bien, siempre se han utilizado para hacer auténticas barbaries y tapar espantos contra personas indefensas. Todo en connivencia del poder. Esto es así y es posible que haya pasado y esté pasando en otros lugares. Eso es así. Dios, pues claro, para los extraterrestres, pues también debe de ser un auténtico problema. Y no solamente eso, es un problema que van a seguir teniendo, porque el concepto de Dios no solamente es que sea absurdo, si me permitís la expresión, es que es imposible. Bien, eso sí, sin embargo,
aquí estamos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.